momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo tercero de Adviento, Domingo Gaudete. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarión. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y los salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo, alegría sin límites en sus rostros. Lo dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, esperen con paciencia hasta la venida del Señor. Miren, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperen con paciencia también ustedes y fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para que no sean condenados. Miren, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver, un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, Domingo Gaudete, así como en Cuaresma se celebra también un domingo que es el domingo de Letari, en el que ya estamos experimentando la cercanía de la Pascua. Con este domingo estamos experimentando la cercanía del nacimiento del niño Dios, del nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros. Las primeras palabras del introito que dicen: estén alegres en el Señor. Así que este domingo es el domingo de la alegría.
Por eso en muchas parroquias se utiliza el ornamento de color rosado, que es el ornamento que inspira la alegría, la felicidad, porque la llegada del Señor es inminente. Y en este sentido, cuando hablamos de la alegría, tenemos que reconocer que nos estamos preparando para la venida del Señor. Una venida que ya se dio hace más de 2000 años, físicamente, geográficamente, históricamente, ya se produjo esa primera venida. Esa primera venida es una realidad. Cristo nació y nació en Belén de Judea. Y allí los pastores de Belén vinieron a adorarle y los reyes de Oriente vinieron a adorarle. ¿Y qué ofrendaron? Lo mejor de sí. Los pastores de Belén, los productos del campo, y los reyes magos también lo que ellos tenían en su haber, oro, incienso y mirra, todo lo ofrendaron al Señor, reconociéndole como el Rey de la humanidad, como el Rey que llegaba para salvar y liberar a la humanidad. Y entonces también celebramos otro acontecimiento significativo y es la segunda venida, es decir, la parusía. Jesús vendrá como juez de vivos y muertes. Pero de esa primera venida y de esa segunda venida, la parusía, podemos decir que hay un espacio de tiempo que es el presente, donde podemos decir que el Señor Jesús sigue naciendo, que el Señor Jesús sigue viniendo a tu vida y a mi vida. Por eso disponemos el corazón en este tiempo de Adviento y lo hacemos con alegría. Esa alegría la vemos dibujada en el libro de Isaías. Isaías ha venido hablando del juicio de Dios, del juicio divino, pero también nos ha hablado de la restauración de ese pueblo que ha tenido que caminar fuera de Jerusalén y que ahora regresa para empezar un camino de reconstrucción de su tierra, para comenzar la reconstrucción de su templo, de esa deportación de Babilonia. Ahora el pueblo regresa y regresa lleno de alborozo, porque el Señor quiere restaurar. Y hablamos desde ahí de unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Cómo comienza diciendo hoy el profeta Isaías? El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y canto de júbilo. Todo será alegría. Hablamos de una restauración, de una nueva creación. Y al final los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Hay una invocación cuando leemos este texto del profeta Isaías: fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes, sean fuertes, no teman. Todo se produce en el Señor. La alegría que viene de Dios es una alegría para compartir. El Emmanuel llega, es el Dios con nosotros, y nosotros tenemos que expresar esa alegría en el compartir, en el dar nuestra vida, en el encontrarnos con los más pobres y desvalidos, en el ser solidarios, en el ayudar a los demás. Podríamos preguntarnos hoy si en nuestra vida, al contrario, está dominando la tristeza y la aflicción, y la alegría quizás está opacada. Hemos empañado esa alegría y ese gozo por los problemas de la vida, por la incertidumbre, por la preocupación frente a las carencias materiales y espirituales. Y entonces qué lindo reconocer que con la llegada del Señor se enciende en nosotros esa alegría, y esa alegría que genera en todos la esperanza de seguir soñando la vida, de levantarnos para seguir luchando, de no desanimarnos, sino al contrario, entender que en este mundo estamos y que aquí tenemos que trabajar juntos, siendo sembradores de esperanza y trabajando arduamente, hombro a hombro, por la evangelización, anunciando la buena nueva de esa salvación y viviendo nuestra fe y compartiendo esa fe en comunidad y celebrando los sacramentos y haciendo la voluntad de Dios, viviendo los mandamientos como una alianza de amor. Así que esa alegría la tenemos que experimentar, no solamente en el rostro, sino en acciones concretas,
La alegría de dar, la alegría de darnos a los demás, la alegría de compartir con los otros, la alegría del encuentro en familia, la alegría y el gozo que produce el encontrarnos en la celebración eucarística como hermanos, compartiendo una misma fe y una misma esperanza. A eso los quiero invitar. Preguntémonos delante del Señor, ¿cómo nos estamos preparando en este tiempo de Adviento y de qué manera nosotros estamos viviendo esa alegría por la llegada del Niño Dios? ¿Ya hiciste el pesebre? ¿Cuándo lo vas a hacer? Seguramente que el árbol de Navidad ya lo tienes, pero qué lindo poder hacer el pesebre para que el pesebre sea como esa representación que nos recuerda, es un símbolo que nos recuerda el nacimiento del Niño Dios, Dios que ha hablado a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, esa alegría también se produce por el anuncio, porque cuando anunciamos a Jesucristo, cuando anunciamos la llegada del Salvador, pues la alegría tiene que reflejarse. Ha llegado el Niño Dios, ha llegado el Salvador de la humanidad. En el Evangelio que hemos proclamado de San Mateo, hoy aparece de nuevo la figura de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista envía unos emisarios para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Quizás Juan el Bautista estaba confundido, porque tal vez en el pensamiento y en el corazón de Juan el Bautista también se aspiraba a la venida de un caudillo o de ese campesino que tomaba en sus manos el hacha para poder cortar el árbol que no estaba dando fruto. Y tal vez Juan el Bautista estaba pensando en esa figura. Y estaba desconcertado porque el Señor estaba haciendo realmente otras cosas diferentes. Los signos mesiánicos eran realmente distintos porque el reinado que él había venido a instaurar era un reinado diferente, un reinado de paz, de amor, de justicia, de unidad y de paz. Y ante la pregunta de Juan el Bautista, el Señor responde, vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Me parece muy linda esta expresión, los pobres son evangelizados, porque aquí hay una carga de significado espiritual. Y es que Jesús nos muestra lo esencial en esa evangelización y cómo hay que llegar a los más pobres. Por eso la primera bienaventuranza, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cierra diciendo, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Juan el Bautista, al preguntar, luego quiere estar seguro de que él realmente ha venido a preparar ese camino del Señor. Y así lo entiende cuando después va a proclamar, es que detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevarle las sandalias, lo decíamos el domingo anterior. Y después también lo va a afirmar, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es decir, el anuncio es un anuncio real, es un anuncio inspirador, porque es un anuncio que te anima a vivir un camino de conversión, es un anuncio que te ayuda a entender lo que significa la restauración, vivir una vida nueva en Cristo. Finalmente, ¿Jesús qué hace? Jesús enaltece la figura de Juan. Les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan, que vivía una vida austera, pero realmente lo que hace grande a Juan no es su vida de austeridad, ni siquiera su carácter recio y firme, sino es el hombre que hace la voluntad de Dios, es el hombre que pertenece al reino de Dios. Eso es lo que lo hace grande. ¿Qué es lo que nos hace grande a nosotros? El hecho de que nosotros nos sintamos perteneciendo a este reino. No son mis obras, porque lo que yo hago tiene que abrir el camino para darle gloria a Dios, porque de lo contrario estaría buscando las glorias humanas. No son mis cualidades, ni siquiera mi carácter, sino que lo que nos hace grandes en la vida espiritual es la pertenencia al reinado de Dios. ¿Entienden eso? Cuando
sentimos que esa pertenencia al reino de Dios nos convierte en hermanos, cuando nos acercamos al otro y le sentimos como hermano, no pensamos mal del hermano, ni con sospechas, sino al contrario, somos capaces de saludarle, de abrazarle, de sonreírle, pero desde la sinceridad, desde la sencillez, desde el amor. Es muy tenaz cuando alguien se acerca a uno y le da el beso de Judas, porque en el fondo tiene el corazón pervertido. A mí me impacta mucho cuando una persona se acerca donde un sacerdote y le dice, Padre, rece por mí porque usted está más cerquita de Dios. O cuando una persona se acerca donde el Papa, donde los obispos y buscan besar el anillo. ¿Qué están haciendo esos laicos? Están reconociendo en esos hombres a los consagrados de Dios. Y eso es fundamental entenderlo. Y nosotros como consagrados, cuando nos acercamos a nuestros mismos hermanos sacerdotes, si nos acercáramos también entendiendo que en esa cercanía a nuestros hermanos sacerdotes, reconociéndole a ese sacerdote como un consagrado de Dios, no podría haber en mi corazón sospechas, ni rabias, ni envidias, ni celos, ni desconfianzas, ni inseguridades, sino la fuerza del amor que me debe llevar a ser un hermano y a sentir que los demás son también hermanos. Si eso lo entendemos, es una maravilla, porque terminamos anunciando ¿qué? Anunciando la bondad de Dios, anunciando la misericordia de Dios, anunciando la salvación. No olvidemos, hermanos, que Cristo ha venido y ha venido para darnos vida, para salvarnos. Su nacimiento en Belén de Judea es un nacimiento que trae consigo la salvación para la humanidad. Una nueva creación se instaura en Cristo. Y Jesucristo, que nos ha salvado del pecado y de la muerte, muriendo en la cruz, nos ha dado la vida, garantizando también la resurrección. El mismo que muere en la pesebrera de Belén es el mismo que muere en la cruz y que resucita glorioso. El anuncio nos lleva a entender que tenemos que ser luz para la humanidad. Hoy hemos encendido el tercer cirio de color rosado. Anunciar a Jesucristo con alegría, anunciar a Jesucristo que tiene que convertirse en la felicidad más grande de nuestra vida y de nuestra historia. Y en ese camino, hermanos, de alegría, de anunciar a Jesucristo, de vivir la fe, de compartir una misma esperanza, pues entonces, ¿qué tenemos que encender en el corazón? La llama de la esperanza, ese brillo de la esperanza que viene de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a vivir la vida siempre con ilusión, a reconocer que si bien tenemos un pasado, hay que vivir el presente y hay que construir el futuro desde este presente, aprendiendo, claro está, de los errores del pasado. No podemos seguir repitiendo la historia. Nuestra historia tiene que cambiar. Y es verdad, Cristo ha venido para transformar nuestra propia realidad y para transformar la historia, pero en nosotros tiene que haber una disponibilidad. El corazón nuestro tiene que ser como el corazón de la Virgen María, un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón disponible para poder hacer el bien, para evitar el mal, para no dejarnos llevar por el pecado de omisión, porque sí que es grave, cuando pudiendo hacer el bien dejamos de hacerlo, para poder ir adelante y ayudar a tantos hermanos nuestros que tal vez van rezagados, para ayudar a tantos hermanos nuestros a que puedan levantarse de sus estados de postración y miserias en las que viven. Y para soñar la vida nosotros pues necesitamos estar anclando permanentemente nuestra fe en Cristo Jesús, fundando nuestra vida en la roca firme que es Cristo. Porque si fundamos nuestra vida sobre la arena, vendrán los problemas y las dificultades y nuestra vida se va a desmoronar. ¿Y qué implica ese camino de esperanza? Implica vivir, como dice San Pablo, vivir poniendo nuestra mirada en Cristo, la esperanza que no nos defrauda. O como lo dice hoy el apóstol Santiago, sabiendo que tenemos que caminar todos los días en medio de las tribulaciones y dificultades, aprender a esperar con paciencia, fortalecer los corazones porque la venida del Señor está cerca y evitar el quejarnos de nuestros hermanos, sino más bien reconocer que en cada hermano hay siempre una posibilidad de
vivir junto a Él, asumiendo con Él grandes desafíos y grandes retos para transformar esta sociedad en la que vivimos, reconociendo en ese hermano las cualidades que tiene, no quedándonos tanto en la viga que tiene en el ojo ese hermano, ni en sus defectos, sino pensando en que esos hermanos tienen mucho para dar. Al final, dice el apóstol Santiago, tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Vivir la paciencia, paciencia y prudencia para construir la paz. Prudencia que hace verdaderos sabios y paciencia que es la virtud de los sabios y de los santos. La paz, la virtud de los santos, la ciencia, la virtud de los sabios. Queridos hermanos, nos queda todo un desafío por delante. Seguir disponiendo el corazón para recibir a Jesús que se acerca y ser profetas de esperanza. Todavía estamos celebrando este año jubilar. Aprovechemos estos últimos días para acrecentar en nosotros la esperanza, para comprometernos de verdad con espíritu misionero, para evangelizar, para mostrarle a los demás que Cristo está vivo y sigue actuando en medio de la humanidad. Que la Virgen María, que también preparó su corazón y dispuso su vientre para el nacimiento del Salvador, nos ayude a entender este camino de Adviento y que en este domingo, que es un domingo en el que se enaltece la alegría, podamos convertirnos en los profetas y testigos que el mundo y la Iglesia están necesitando. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.